Había un dios que no era como los demás. No tenía la fuerza de Thor. No tenía la sabiduría de Odín. Lo que tenía era algo más peligroso: ingenio. Y durante siglos, ese ingenio salvó a los dioses más veces de las que nadie quiere admitir. Esta es la historia del día en que ese mismo ingenio los destruyó a todos. Pero antes de entender lo que hizo, necesitas entender de dónde venía. Porque Loki no era como los demás dioses del Asgard. No había nacido entre ellos. Loki era hijo de gigantes. Su padre era Farbauti, el que golpea con peligro, un gigante de Jotunheim, el mundo de los enemigos naturales de los dioses nórdicos. En la cosmovisión nórdica, los gigantes y los dioses no eran simplemente enemigos. Eran fuerzas opuestas del universo en tensión permanente. Como el calor y el frío, como el orden y el caos. Loki llevaba en su sangre las dos naturalezas. Era hijo del enemigo, pero tenía ingenio y belleza que ningún gigante tenía, y eso llamó la atención de Odín. Odín y Loki hicieron algo que en la mitología nórdica era profundamente sagrado. Se convirtieron en hermanos de sangre. Se hicieron un corte y mezclaron su sangre. Desde ese momento, lo que le pasara a uno le pasaba al otro. Eran familia, no por nacimiento, por elección. Eso es importante. Odín no adoptó a Loki por ingenuidad. Odín era el dios más sabio del universo, el que había sacrificado un ojo para beber del pozo del conocimiento, el que se había colgado del árbol Yggdrasil durante 9 días para descubrir las runas. Si Odín eligió a Loki como hermano de sangre, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Necesitaba el caos. Necesitaba a alguien que pensara de formas que ningún dios del orden podía pensar. El orden necesita al caos para sobrevivir. Eso lo sabía Odín mejor que nadie. Y durante siglos, ese equilibrio funcionó. Durante siglos, Loki no fue el villano de ninguna historia. Fue el héroe de muchas. Los Eddas están llenos de momentos en que los dioses del Asgard habrían perdido todo sin él. Cuando el gigante constructor Hrungnir amenazó con destruir Asgard, fue Loki quien ideó el plan para engañarlo. Cuando los gigantes robaron el martillo de Thor, fue Loki quien se disfrazó de dama de honor para infiltrarse en su fortaleza y recuperarlo. Cuando los enanos Ivaldi forjaron los tesoros más grandes del Asgard, fue gracias a una apuesta que Loki hizo arriesgando su propia cabeza. Apostó su cabeza a que los enanos de Brok no podían hacer tesoros mejores. Y cuando perdió la apuesta, negoció para salvar su cuello con tanta habilidad que los enanos solo pudieron coserle los labios. Esos no son los actos de un villano. Son los actos de alguien que quería pertenecer, que quería demostrar que su sangre de gigante no lo hacía menos válido que cualquier dios nacido en Asgard. Loki se esforzó durante siglos para ganarse un lugar entre los dioses, y los dioses lo aceptaron, hasta que dejaron de hacerlo, porque el problema con Loki no era que fuera malvado. El problema era que era diferente. Y en Asgard, como en todos los mundos, ser diferente tiene un precio. Para entender lo que hizo Loki, primero tienes que entender quién era Balder. Balder era el hijo favorito de Odín, el dios de la luz, de la alegría, de todo lo que los nórdicos querían que durara para siempre. Era tan perfecto que hasta sus enemigos lo admiraban. Los Eddas dicen que cuando Balder hablaba, nadie podía responderle con palabras malas, que su sola presencia calmaba las tormentas. Si los dioses del Asgard eran una familia, Balder era el hijo por el que todos los demás existían. Entonces empezaron los sueños. Balder comenzó a tener pesadillas. Cada noche la misma visión, su propia muerte.
Los dioses no ignoraban los sueños. Odín montó a Sleipnir y bajó al mundo de los muertos a consultar a una volva, una profetisa muerta, para preguntarle qué significaban. La respuesta lo heló. Balder iba a morir, y con él comenzaría el fin de los dioses. Frigg, la madre de Balder, decidió que eso no iba a pasar. Recorrió los 9 mundos del árbol Yggdrasil y le pidió a cada cosa que existía que jurara nunca hacerle daño a su hijo. Cada cosa juró. Cuando terminó, Balder era invulnerable a todo lo que existía en los 9 mundos. Y los dioses convirtieron eso en un juego. Se reunían y le lanzaban cosas a Balder, flechas, piedras, espadas, y todo rebotaba. Balder reía. Los dioses reían. Era la mejor prueba de que el destino podía doblegarse. Loki observaba el juego, y algo en él no pudo soportarlo. Y había otra razón por la que los dioses miraban a Loki con recelo creciente. Sus hijos. Con la giganta Angrboda, Loki tuvo 3 hijos. Y los 3 eran exactamente el tipo de cosa que mantiene despierto a un dios por las noches. El primero fue Fenrir, un lobo que crecía sin parar. Cada día más grande, cada día más hambriento. Los dioses lo criaron en Asgard, intentando controlarlo. Pero llegó un momento en que ningún dios se atrevía a acercársele. Solo Tyr, el dios de la justicia, tenía el valor de darle de comer. Los dioses intentaron encadenarlo 2 veces con cadenas normales. Fenrir las rompió jugando. El segundo fue Jormungandr, la serpiente del mundo, tan grande que rodeaba toda la tierra y se mordía su propia cola. El tercero fue Hela, la diosa de los muertos, mitad viva, mitad muerta. Odín la arrojó al mundo subterráneo y le dio autoridad sobre todos los que morían sin gloria en batalla. Los dioses veían estos 3 hijos y veían el Ragnarok escrito con anticipación. La profecía decía que Fenrir mataría a Odín, que Jormungandr mataría a Thor, que el ejército de Hela marcharía contra Asgard, y el padre de los 3 era alguien que vivía entre ellos. Alguien que conocía cada pasillo de Asgard. Alguien en quien habían confiado durante siglos. El miedo que los dioses tenían a Loki no era irracional. Era perfectamente lógico. El problema es que ese miedo lo fue empujando, poco a poco, hacia exactamente lo que temían. Los Eddas no dicen exactamente por qué Loki hizo lo que hizo después. Algunos dicen que era envidia. Otros dicen que Loki era el agente del caos necesario, que alguien tenía que romper la ilusión porque ningún ser puede ser verdaderamente eterno. Lo que sí dicen los Eddas es lo que hizo. Loki se disfrazó de anciana y fue a visitar a Frigg. Con paciencia y dulzura le preguntó por el juego. Frigg, orgullosa, le explicó el juramento. Cada cosa en los 9 mundos había prometido no dañar a Balder. ¿Cada cosa?, preguntó Loki. Frigg dudó. Había una excepción, el muérdago. Era tan joven, tan pequeño, tan insignificante que no le había pedido el juramento. ¿Qué daño podía hacer el muérdago? Esa duda fue suficiente. Loki encontró el muérdago. Lo cortó. Lo talló hasta darle forma de dardo. Se acercó a Hödr, el hermano ciego de Balder. Hödr no participaba en el juego porque no podía ver a su hermano para apuntarle. Loki le ofreció ayuda, le puso el dardo en la mano. Le guió el brazo, le dijo que lanzara. Hödr lanzó, Balder cayó. Los Eddas describen ese momento como el silencio más grande que había existido en Asgard. Nadie podía hablar. Nadie podía moverse. Los dioses miraban el cuerpo de Balder y no podían procesar lo que veían, porque era algo que habían decidido que era imposible. Frigg fue la primera en romper el silencio. ¿Hay algún dios valiente enough para ir al mundo de los muertos y traer a Balder de vuelta? Hermodr
montó a Sleipnir y cabalgó 9 días y 9 noches hasta Hel. Llegó ante Hela y le rogó que devolviera a Balder. Hela puso una condición. Si cada ser en los 9 mundos lloraba la muerte de Balder, lo devolvería. Si uno solo no lloraba, Balder se quedaría con ella para siempre. Los dioses enviaron mensajeros a los 9 mundos, y cada ser lloró. Piedras, árboles, gigantes, animales. Todos lloraron a Balder. Todos menos uno. En una cueva encontraron a una giganta llamada Tok. Los mensajeros le pidieron que llorara. La giganta respondió que Hela se lo quedara. Los dioses supieron inmediatamente que esa giganta era Loki disfrazado. Balder se quedó en el mundo de los muertos, y con él se quedó la última esperanza de que el destino pudiera cambiarse. Lo que vino después fue la ira de los dioses. Loki huyó, se transformó en salmón y se escondió en una cascada. Pero Odín lo encontró. Los dioses lo atraparon, y lo que le hicieron fue un castigo diseñado para durar hasta el fin del mundo. Lo encadenaron en una cueva bajo la tierra con las entrañas de su propio hijo. Sobre su cabeza colocaron una serpiente que destilaba veneno. Gota a gota, eternamente. Su esposa Sigyn se quedó junto a él sosteniendo un cuenco para recoger el veneno. Pero cuando el cuenco se llena y ella tiene que vaciarlo, las gotas caen sobre el rostro de Loki. Y cuando eso pasa, Loki convulsiona de dolor. Y esas convulsiones, dicen los nórdicos, son los terremotos. Pero la historia no termina ahí. Porque los Eddas dicen que Loki no estará encadenado para siempre. Llegará el Ragnarok, el destino de los dioses, el fin del mundo conocido. Loki saldrá de su cueva y liderará al ejército de los muertos y los gigantes contra Asgard. Thor matará a la serpiente Jormungandr y morirá envenenado por ella. Odín será devorado por Eyobo Fenrir. Loki y Heimdall se matarán el uno al otro. El mundo arderá. El mar lo cubrirá todo. Y luego, dicen los Eddas, surgirá un mundo nuevo. Verde, limpio, sin los errores del anterior. Balder regresará de entre los muertos para gobernar ese mundo nuevo. Lo que los nórdicos estaban diciendo con todo esto no era que Loki era el malo de la historia. Estaban diciendo algo mucho más incómodo, que la muerte de la inocencia es necesaria para que nazca algo nuevo, que ningún sistema, por perfecto que parezca, puede durar para siempre, que el caos no es el enemigo del orden, es su condición. Loki no destruyó a los dioses. Los dioses ya llevaban dentro la semilla de su propia destrucción. Loki solo fue el que la regó. Los dioses no mueren cuando los dejan de adorar. Se convierten en preguntas, y esta pregunta lleva 1000 años sin respuesta. ¿Era Loki el villano? ¿O era simplemente el único que se atrevió a decir la verdad? Suscríbete, porque apenas empezamos.